Los pasillos de la UCI del Hospital Infantil Mount Sinai brillaban bajo las luces fluorescentes a las 11:47 p.m. Sebastian Ashworth caminaba de un lado a otro por los suelos de mármol, con su traje Armani de $4,000 arrugado, tras 14 horas de espera desesperada. Su hija Emma, de solo 8 años, yacía inconsciente tras unas puertas de cristal blindado, con su pequeño cuerpo conectado a máquinas que emitían pitidos con precisión mecánica. La ala privada costaba $15,000 por noche, pero el dinero no significaba nada cuando la vida de tu hija pendía de un hilo. El doctor Vincent Cromwell salió de la habitación de Emma, con su bata blanca impecable a pesar de la hora tardía. Su Rolex Submariner reflejaba la luz del techo mientras se ajustaba el estetoscopio. Señor Ashworth, tenemos que discutir el protocolo de tratamiento de Emma inmediatamente. El turno de noche se está preparando para una cirugía de emergencia. A Sebastián se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cirugía? Pero usted dijo que la medicación... La situación se ha deteriorado rápidamente, interrumpió el doctor Cromwell, con la autoridad de alguien a quien nunca se le ha cuestionado sus decisiones médicas. Vamos a aplicar el protocolo 7. Es experimental, pero es su única oportunidad. Si alguna vez has sentido que todo tu mundo pende de un hilo, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia te va a mostrar que la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. Fue entonces cuando se oyó un susurro entre las sombras. No confíes en el turno de noche. La voz era apenas audible, ronca, desesperada. Sebastián se dio la vuelta y miró el pasillo tenuemente iluminado. Cerca del armario del conserje, una figura emergió de la oscuridad. El hombre parecía como si la muerte misma lo hubiera escupido de vuelta a las calles. Su cabello era un nido enmarañado de gris y negro, con semanas de suciedad entretejidas en cada mechón como un nido de pájaros construido con basura. Su barba colgaba enredada, cubierta de partículas de comida y manchas de sustancias que era mejor no identificar. El abrigo que llevaba, que alguna vez fue de cuero marrón y ahora estaba negro por la suciedad acumulada, colgaba de su esquelético cuerpo como un sudario. Pero lo primero que impactó fue el olor. El hedor invadió el estéril pasillo del hospital como un ser vivo, una nauseabunda mezcla de carne humana sin lavar marinada en sus propios aceites durante semanas. Orina rancia que había empapado la tela y se había convertido en parte de la estructura molecular de la ropa, partículas de comida podrida atrapadas en el pelo de la barba que fermentaban con el calor corporal, aceite de motor incrustado tan profundamente en la piel que parecía permanente, y, debajo de todo ello, algo dulcemente rancio que provocaba reflejos primitivos de repugnancia, haciendo que las gargantas se contrajeran involuntariamente y los estómagos se revolvieran en rebelión. El olor era tan potente que parecía tener peso, presionando contra el aire desinfectado como una nube tóxica que hacía llorar los ojos y que los pulmones rechazaran cada respiración. ¡Qué demonios! Sebastián retrocedió instintivamente, llevándose la mano a la nariz. ¡Seguridad! El rostro del doctor. Cromwell se retorció con repugnancia. ¿Cómo ha entrado esta cosa en nuestra UCI? Este es un entorno estéril. Apoyó la espalda contra la pared y sacó su teléfono. Voy a llamar a seguridad inmediatamente. El vagabundo dio un paso adelante y su movimiento liberó otra oleada de hedor que hizo que una enfermera que pasaba por allí tuviera náuseas y se tapara la boca. «Tu hija», dijo con voz ronca, como grava chirriando contra el cemento. «Van a matarla. El protocolo 7 no es medicina. Es asesinato. Por Dios», escupió Sebastián, con la voz quebrada por el agotamiento y la rabia. «Alejen a este vagabundo enfermo de mi hija. ¿Qué clase de seguridad tienen aquí?» 2 guardias de seguridad salieron del ascensor,
con el rostro ya contraído por el asco al sentir el olor. El oficial Rodríguez se puso unos guantes de látex con exagerado cuidado. «Muy bien, amigo. Hora de irse. No lo ponga difícil». El vagabundo, que se llamaba Marcus, aunque nadie se molestó en preguntárselo, levantó las manos en señal de rendición, pero sus ojos permanecieron fijos en Sebastián. «Señor Ashworth, escúcheme. Su hija no necesita cirugía, necesita un antídoto». «¿Un antídoto?», se rió el doctor Cromwell con un sonido agudo y clínico. «Esta criatura cree que entiende de medicina. Señor, esta persona sufre claramente una grave enfermedad mental y abuso de sustancias. Tenemos que eliminar este riesgo biológico inmediatamente». El agente Ward sujetó con fuerza el hombro de Marcus, clavándole los dedos a través del abrigo raído hasta el músculo. «Es hora de irse, amigo». El agente Rodríguez se colocó al otro lado. Ambos hombres estaban entrenados en técnicas de inmovilización que no dejaban moretones visibles, pero provocaban el máximo cumplimiento mediante el dolor. Marcus intentó retroceder. «Por favor, escúcheme». Ward le retorció el hombro, obligando a Marcus a avanzar. «No lo complique». Cuando Marcus se resistió, tratando de mantenerse firme, la paciencia de Ward se evaporó. Con un movimiento brutal, giró a Marcus y lo estrelló de cara contra la pared de mármol. El impacto le partió el labio a Marcus, y la sangre le goteó inmediatamente por la barbilla hasta su camisa, ya manchada. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos. Antes de que pudiera recuperarse, Rodríguez le dio un rodillazo en la columna vertebral, sacándole todo el aire de los pulmones en un doloroso jadeo. Le retorcieron los brazos detrás de la espalda con brutalidad experta. Los hombros le gritaban en sus cavidades mientras los tendones se estiraban más allá de lo confortable. Las esposas metálicas se le clavaban en las muñecas, apretadas lo suficiente como para cortarle la circulación. La bolsa de basura de Marcus cayó y su contenido se derramó por el suelo pulido. Un cepillo de dientes, un libro de bolsillo sobre farmacología estropeado por el agua, una foto de su familia, ahora pisoteada por zapatos caros. «Deja de resistirte o te dispararé con la pistola eléctrica», advirtió Ward, llevando la mano a la pistola eléctrica que llevaba en el cinturón. La amenaza era real. Su dedo tocó el arma. Rodríguez sacó el spray pimienta y lo sostuvo a pocos centímetros de la cara de Marcus. «Tú eliges, amigo. Sal tranquilamente o te sacarán inconsciente». El doctor Cromwell se acercó con una expresión de disgusto profesional en el rostro. «Esta cosa es un peligro biológico. Tendremos que desinfectar todo lo que haya tocado. Probablemente tenga tuberculosis, hepatitis. Dios sabe qué enfermedades se están propagando en esa suciedad». Una madre en la sala de espera agarró a su hijo de la mano y lo tiró hacia atrás. «No te acerques a él, cariño, ni siquiera lo mires», le tapó los ojos al niño con la palma de la mano. «No necesitas ver cosas así». La enfermera Sarah Kim tuvo arcadas cuando Marcus pasó arrastrado por delante de su puesto, llevándose la mano a la boca y con convulsiones en la garganta. Se dio la vuelta, haciendo ruidos de ahogo. «Dios mío, voy a vomitar». «¿Cuándo fue la última vez que viste agua?» «Hace un mes, 6 meses». La voz de Sebastián se elevó hasta casi la histeria. «¿Cómo demonios ha entrado este animal en un hospital infantil? Mi hija se está muriendo, y ustedes dejan que la basura sin techo deambule por la UCI contagiando enfermedades». Arrastraron a Marcus hacia atrás, hacia el ascensor, mientras sus pies intentaban encontrar apoyo en el mármol resbaladizo, sin conseguirlo. Sus botas chirriaban y resbalaban, dejando marcas negras en la piedra blanca. La bolsa de basura se arrastraba detrás de ellos, rasgándose más con cada tirón, dejando un rastro de toda la vida de Marcus. Un libro de medicina, una camisa de repuesto, frascos de medicamentos que había guardado de su antigua vida. «Esperen»,
jadeó Marcus, con la sangre de su labio partido, haciendo que sus palabras se arrastraran. Emma fue envenenada. Revisen su intravenosa. El doctor Cromwell está... ¡Basta!, explotó Sebastián con el rostro contorsionado por la rabia y el dolor. Deja de hablar. ¿Tienes idea de lo que nos estás haciendo? Mi hija se está muriendo. Acabamos de enterarnos de que nuestra hija de 8 años podría no pasar de esta noche. Estamos destrozados. Nuestro mundo se ha acabado hoy. Y tú, vienes aquí oliendo a alcantarilla, soltando términos médicos que probablemente has oído por casualidad mientras pedías limosna fuera de los hospitales. ¿Y quieres que te creamos a ti en lugar de al doctor Cromwell? A un médico respetado con 20 años de experiencia, su voz se quebró por la furia desesperada. Nos está dando falsas esperanzas, y eso es más cruel que cualquier otra cosa. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacernos creer por un segundo que nuestra hija podría estar bien cuando sabemos que se está muriendo? Salga de aquí antes de que haga que lo arresten por acoso. Cuando llegaron al ascensor, los hombros de Marcus le dolían profundamente, un dolor que duraría días. Su labio partido seguía sangrando. Ya se le estaban formando moretones donde los agentes lo habían agarrado. Pero peor que el dolor físico era la humillación, ser tratado como un objeto, desechado como basura, mientras sus conocimientos médicos eran descartados como delirios vagabundos. Las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro manchado de sangre de Marcus, con los ojos aún ardiendo por la desesperada verdad que nadie quería escuchar. El doctor Cromwell se enderezó la bata con satisfacción. Mantenimiento desinfectará todo el pasillo. No podemos permitir que la contaminación comprometa la atención a los pacientes. Gracias, susurró Sebastián, con las manos aún temblorosas. No puedo creer que seguridad haya permitido que esa cosa se acerque a niños enfermos. La sonrisa del doctor Cromwell era profesionalmente tranquilizadora. No se preocupe, señor Ashworth. Estas situaciones ocurren. La población sin hogar es portadora de numerosas enfermedades contagiosas. Ahora, en cuanto a la cirugía de Emma, debemos comenzar el protocolo 7 de inmediato. Sebastián asintió, con el agotamiento abrumando su juicio. Haga lo que tenga que hacer para salvarla. Excelente. El equipo del turno de noche ya se está preparando. Comenzaremos en 30 minutos. Lo que Sebastián no sabía era que Marcus no se había equivocado. El protocolo 7 no era medicina experimental, sino un fraude médico diseñado para estafar a las compañías de seguros por millones de dólares mediante procedimientos innecesarios. Emma no se estaba muriendo de apendicitis. La estaban envenenando lentamente con los mismos medicamentos destinados a curarla. El doctor Cromwell llevaba 2 años llevando a cabo este plan, dirigido a pacientes adinerados cuyos seguros cubrían los astronómicos honorarios quirúrgicos. Los medicamentos de emergencia que administraba empeoraban en realidad el estado de los pacientes, creando crisis médicas artificiales que justificaban costosas intervenciones. Marcus lo sabía porque había descubierto la verdad 3 meses antes, mientras buscaba comida en los contenedores del hospital. Había encontrado envases farmacéuticos desechados que no coincidían con los medicamentos que figuraban en las historias clínicas de los pacientes. Antes de que la falta de hogar destruyera su vida, se había dedicado a la farmacología. El doctor Marcus Reynolds, antiguo miembro de Johns Hopkins, ahora dormía bajo los puentes y luchaba por salvar a los niños de los depredadores médicos que llevaban batas blancas en lugar de máscaras. El ascensor descendía hacia el aparcamiento, llevándose a la única persona que podía revelar la verdad. Sebastián volvió junto a la cama de Emma y le cogió la manita mientras el doctor Cromwell preparaba los instrumentos que cortarían tejido sano para obtener beneficios. Fuera, en el muelle de carga, Marcus se limpió la sangre de la boca
y miró fijamente las ventanas iluminadas del hospital. En algún lugar arriba, a Emma se le acababa el tiempo. El turno de noche comenzaría su fraudulenta cirugía en 25 minutos. Tenía una última oportunidad para salvarla. Marcus cojeaba por el aparcamiento subterráneo del hospital, con las costillas doloridas por el encuentro con los guardias de seguridad. La mayoría de las personas sin hogar se habrían rendido, habrían regresado a sus refugios de cartón y habrían olvidado todo el asunto. Pero Marcus no podía olvidar el rostro de Emma en los monitores, tan joven, tan inocente, tan ajena a que sus supuestos salvadores eran en realidad sus verdugos. Había fallado a su propia hija 4 años atrás. No pudo salvarla del cáncer que se la llevó mientras él estaba de viaje en una conferencia farmacéutica. No pudo salvar a su esposa del dolor que la llevó a tomar pastillas y finalmente a una sobredosis en su casa vacía. Cuando regresó de presentar su investigación sobre las interacciones farmacológicas pediátricas, ambos habían fallecido. La culpa lo destruyó. Perdió su trabajo, perdió su hogar, perdió su identidad. Pero su conocimiento permaneció encerrado en su mente destrozada como un arma que estaba demasiado devastado para usar. Hasta ahora. El ascensor de servicio requería una tarjeta de acceso, pero Marcus había observado a los trabajadores de mantenimiento lo suficiente como para saber cómo anularlo manualmente. 3 minutos más tarde, ascendía por las arterias del edificio como la sangre que regresa a un corazón herido. Esta vez, no lo rechazarían. La UCI estaba más tranquila ahora, con un equipo reducido preparándose para el turno de noche. Marcus salió del pasillo de servicio como un fantasma que acechaba su propia vida pasada. Su formación médica lo guió a través de las sombras hacia la habitación de Emma. A través de la ventana de observación, vio al doctor Cromwell ajustando las bolsas de suero con eficiencia. Sebastián estaba sentado junto a la cama de Emma, sosteniéndole la mano mientras ella yacía inconsciente, sin saber que el veneno se estaba filtrando en sus venas disfrazado de medicina. Marcus sacó su posesión más preciada, una funda impermeable para el teléfono que contenía su viejo smartphone. 4 años de cuidadoso ahorro de batería para momentos como este. Comenzó a grabar mientras el doctor Cromwell cambiaba la bolsa intravenosa de Emma por otra etiquetada como Protocolo Experimental 7. El contenido no era medicina experimental. Marcus reconoció el compuesto, un potente inmunosupresor que colapsaría el sistema de Emma, haciendo que la cirugía pareciera urgentemente necesaria y generando cuantiosos pagos del seguro. Su cámara lo capturó todo: los frascos sin marcar, las etiquetas falsas, la expresión de satisfacción del doctor. Cromwell, al iniciar lo que creía que era otra emergencia rentable, pero el doctor Cromwell se fijó en el reflejo de la ventana, se dio la vuelta y vio a Marcus grabando desde el pasillo de observación. «¡Seguridad!», gritó. «El vagabundo ha vuelto. Está grabando a los pacientes. ¡Llamen a la policía!». Esta vez, la respuesta fue inmediata y abrumadora. La doctora Margaret Sinclair, jefa de medicina pediátrica, llegó al Mount Sinai a las 12:43 a.m. tras recibir una llamada urgente sobre un indigente peligroso que amenazaba a los pacientes. A sus 62 años, había visto todo tipo de crisis hospitalarias imaginables, pero la escena en el pasillo de la UCI la dejó helada. Marcus estaba sentado esposado a una silla de ruedas, con la cara hinchada por la segunda paliza y la sangre aún goteando de los nuevos cortes. Los guardias de seguridad habían vuelto a utilizar una fuerza excesiva, dejándolo apenas consciente, pero algo en su aspecto maltrecho le trajo un recuerdo que no conseguía situar. «¿Qué ha pasado aquí exactamente?»,
exigió la doctora Sinclair, con su autoridad rompiendo el caos. Un vagabundo sin hogar irrumpió en la UCI, informó el agente Rodríguez. 2 veces afirma tener conocimientos médicos y estaba filmando a los pacientes ilegalmente. El doctor Cromwell quiere que lo arresten por allanamiento y acoso. La doctora Sinclair estudió el rostro de Marcus con más atención. A pesar de los moretones y la suciedad, algo familiar se escondía bajo su aspecto de vagabundo. ¿Cómo te llamas? Marcus levantó la cabeza con esfuerzo. Doctor Marcus Reynolds, Johns Hopkins, promoción de 2010, especializado en farmacología pediátrica. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de las credenciales perdidas. El nombre impactó al doctor Sinclair como un rayo. Marcus Reynolds, usted publicó el estudio histórico sobre los protocolos de interacción de medicamentos en niños. Cité su trabajo en mi propia investigación. Al mirar a Marcus ahora, limpio, se revelaba el médico que había sido una vez. Era imposible creer que se tratara de la misma persona que había revolucionado la medicina pediátrica. Dale al botón me gusta y suscríbete si crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad con dignidad, porque este viaje acaba de empezar. El grupo de personal médico que los rodeaba se quedó en silencio. El doctor Reynolds había sido una leyenda en los círculos pediátricos antes de su misteriosa desaparición de la medicina académica hace 4 años. Pero este hombre destrozado y esposado no podía ser ese brillante investigador. Demuéstralo, dijo la doctora Sinclair en voz baja. Marcus la miró directamente. Su artículo de 2018 sobre la dosificación de inmunosupresores en pacientes pediátricos trasplantados. En la página 47, usted hizo referencia a mi protocolo para prevenir las tormentas de citoquinas en niños menores de 12 años. El cálculo de la dosis era de 0,3 miligramos por kilogramo, ajustado a la función hepática y cotejado con el aclaramiento de creatinina. La doctora Sinclair abrió mucho los ojos. Solo alguien muy familiarizado con su investigación podría conocer esos detalles específicos. Dios mío, ¿realmente eres tú? Se volvió hacia los agentes de seguridad con furia volcánica. Quítele las esposas inmediatamente. Acaban de agredir a uno de los farmacólogos pediátricos más respetados del país. Pero es un vagabundo, protestó Rodríguez. Mírelo. No me importa si vive en Marte, espetó la doctora Sinclair. Quítele las esposas ahora mismo o tendrá que explicar ante la junta médica por qué maltrató a un médico. Le quitaron las esposas. Marcus se frotó las muñecas y la circulación volvió con un doloroso hormigueo. La voz de la doctora Sinclair se suavizó. Marcus, ¿qué te ha pasado? La comunidad médica creía que habías muerto. Ojalá lo estuviera, susurró Marcus. He perdido a mi hija, he perdido a mi mujer, lo he perdido todo. La miró con ojos vacíos. Pero ahora mismo hay una niña ahí dentro que está a punto de perder la vida por un fraude médico. Y yo soy el único que puede demostrarlo. La expresión de la doctora Sinclair pasó de la preocupación a la alarma. ¿Qué tipo de fraude? Marcus le mostró la grabación del teléfono. El doctor Cromwell está envenenando a los pacientes para justificar cirugías innecesarias. Emma Ashworth es su última víctima. Ella no necesita el protocolo 7, necesita carbón activado para contrarrestar el inmunosupresor que le ha estado administrando. Mientras el vídeo se reproducía en la pequeña pantalla, la cara de la doctora Sinclair palideció. Reconoció los compuestos que Marcus había filmado y supo inmediatamente que su análisis era correcto. «Dios mío», susurró. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Al menos 2 años, quizás más. He estado siguiendo su patrón. Pacientes adinerados, deterioros misteriosos, cirugías de emergencia que generan pagos masivos de seguros. La doctora Sinclair se levantó, con la mente acelerada por las implicaciones. Si Marcus tenía razón, el doctor Cromwell
Había estado cometiendo asesinatos por lucro bajo el techo de su hospital. Tenemos que detener esto inmediatamente. Hay más, continuó Marcus. Compare los análisis de sangre de Emma de hace 6 horas con sus niveles actuales. El descenso no se debe a su apendicitis, sino a un envenenamiento sistemático. La doctora Sinclair ya estaba consultando el historial de Emma en su tableta. Los resultados de laboratorio revelaban una historia espantosa: inmunosupresión progresiva, elevación artificial de citocinas, marcadores inflamatorios fabricados que justificarían una intervención de urgencia. «Esto es monstruoso», susurró. «¿Cómo lo has descubierto?» Marcus bajó la mirada hacia sus manos sucias. De la misma manera que solía resolver las interacciones farmacológicas en el laboratorio. Observo, pruebo, analizo. Ser una persona sin hogar no te hace estúpido, solo te hace invisible. El teléfono de la doctora Sinclair vibró con un mensaje urgente. Preparación del protocolo 7 completada. La cirugía comenzará en 10 minutos. Doctor Cromwell. No hay tiempo, dijo ella, levantándose con sombría determinación. ¿Puedes demostrar su culpabilidad de forma definitiva? Marcus asintió con la cabeza hacia la habitación de Emma. Haz un análisis toxicológico completo de los fluidos intravenosos que le están administrando. Compara el contenido con lo que figura en su historial. Las discrepancias serán inconfundibles. ¿Y si te equivocas? Marcus la miró a los ojos. Entonces me entregaré por acoso y no volveré a poner un pie en un hospital. Pero no me equivoco. Esa niña va a morir esta noche en el quirófano a menos que alguien lo impida. La doctora Sinclair tomó una decisión. Rodríguez, acompaña al doctor Reynolds a la sala de médicos. Límpialo, dale ropa adecuada y tráele café. Está a punto de ayudarnos a evitar un asesinato médico. Pero señora, es un vagabundo. Es médico, interrumpió la doctora Sinclair con voz firme. Y ahora mismo puede que sea la única persona que pueda salvar la vida de esa niña. La sala de médicos del Mount Sinai tenía encimeras de mármol, cafeteras importadas y una ducha para los médicos que trabajaban turnos prolongados. Marcus se metió bajo el agua hirviendo por primera vez en meses, viendo cómo años de suciedad de la calle se desvanecían por el desagüe como desesperación líquida. Cuando salió 20 minutos más tarde, bien afeitado y vestido con una bata prestada, la transformación era milagrosa. El vagabundo sin hogar había desaparecido, sustituido por un médico cansado pero decidido, cuyos ojos ardían con determinación. La doctora Sinclair le entregó una taza de café humeante y una tarjeta de identificación del hospital en la que se leía Dr. M. Reynolds, médico consultor. ¿Te sientes humano de nuevo? Marcus sorbió el café, cuya calidez se extendió por su pecho como la esperanza misma. Casi. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos antes de que lleven a Emma al quirófano. He ganado tiempo solicitando más pruebas preoperatorias, pero Cromwell empieza a sospechar. Se apresuraron por los pasillos hacia la habitación de Emma. A través de la ventana de observación pudieron ver a Sebastián todavía cogido de la mano de su hija, que yacía inconsciente. El doctor Cromwell revisaba los instrumentos quirúrgicos con precisión mecánica. ¿Cómo podemos detener esto sin montar una escena?, preguntó Marcus. «¡No lo hacemos!», respondió la doctora Sinclair con severidad. «Algunas escenas hay que montarlas». Abrió la puerta de la habitación de Emma con Marcus, siguiéndola de cerca. Sebastián miró confundido al desconocido con bata quirúrgica. «Señor Ashworth, este es el doctor Reynolds, nuestro especialista consultor en farmacología pediátrica. Está aquí para revisar el caso de Emma». El doctor Cromwell se dio la vuelta, con una expresión que pasaba de la sorpresa al reconocimiento y a un pánico apenas disimulado. «Es el vagabundo de antes. Seguridad lo ha echado 2 veces. ¿Qué hace con bata de cirujano? Estoy aquí para salvar la vida de su hija».
dijo Marcus en voz baja, dirigiéndose directamente a Sebastián. Su hija no necesita cirugía. La están envenenando. La sala estalló en caos. «¡Eso es una locura!», gritó el doctor Cromwell. «Este hombre está mentalmente enfermo. Vivía en la calle». Sebastián se puso de pie y su confusión se transformó en ira protectora. ¿Qué diablos está pasando? Primero este tipo nos aterroriza como vagabundo y ahora finge ser médico. La doctora Sinclair levantó la mano para pedir silencio. Marcus Reynolds es uno de los principales expertos en interacciones farmacológicas pediátricas del país. Su investigación ha salvado la vida de miles de niños. Entonces, ¿por qué era una persona sin hogar?, preguntó Sebastián. Marcus lo miró directamente. Porque a veces la vida destruye todo lo que te importa y pierdes las ganas de luchar. Pero tu hija me devolvió esas ganas. Se acercó al soporte de la vía intravenosa de Emma y señaló el líquido transparente que goteaba en sus venas. Eso no es medicina, es un compuesto diseñado para suprimir su sistema inmunológico y crear síntomas artificiales que justifiquen la cirugía. «Está mintiendo», interrumpió el doctor Cromwell con gotas de sudor en la frente. «Emma tiene apendicitis aguda con complicaciones peritoneales. La cirugía es la única opción». Marcus sacó su teléfono y mostró el vídeo que había grabado. «Entonces explíqueme por qué está utilizando viales sin etiquetar para preparar el protocolo 7. Explíqueme por qué su recuento de glóbulos blancos ha descendido un 40% desde que recibió su tratamiento». Sebastián miró fijamente la pantalla del teléfono y observó cómo el doctor Cromwell cambiaba las bolsas de suero con un engaño ensayado. «Ese eres tú, Vincent. ¿Por qué estás utilizando botellas sin etiquetar?». La compostura del doctor Cromwell se estaba resquebrajando. «Esto es una trampa. Probablemente ese vagabundo manipuló el vídeo. Lleva meses acechando nuestro hospital, seguramente planeando esta estafa. Entonces no le importará que analicemos el contenido de la vía intravenosa actual de Emma», sugirió el doctor Sinclair. «El análisis en tiempo real debería tardar unos 3 minutos». «No es necesario», dijo rápidamente el doctor Cromwell. «Estamos perdiendo un tiempo precioso. Emma necesita cirugía ahora mismo, o la perderemos». Marcus se arrodilló junto a la cama de Emma y le habló con voz suave. «Sebastián, sé que esto es abrumador, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero mira la historia clínica de tu hija. Mírala bien». Le entregó a Sebastián la tableta en la que se mostraban los resultados de las pruebas de Emma. Hace 6 horas, su recuento de glóbulos blancos era normal. Sus marcadores inflamatorios eran compatibles con una simple apendicitis. Pero desde que recibió la medicina del doctor Cromwell, todo su sistema inmunológico se está colapsando. Sebastián estudió los números y su experiencia en el mundo de los negocios le ayudó a reconocer el patrón. Estas lecturas están empeorando, no mejorando. Exacto. Si tuviera complicaciones peritoneales, su fiebre estaría subiendo. En cambio, su temperatura está bajando porque su sistema inmunológico no puede responder a las amenazas. El doctor Cromwell hizo una última jugada desesperada. «Emma va a morir si no operamos inmediatamente. Este vagabundo le está llenando la cabeza con teorías conspirativas mientras la vida de su hija se desvanece». Marcus se puso de pie con la voz cargada de la autoridad de alguien que había pasado años salvando la vida de niños. «Entonces, resolvamos esto ahora mismo. Dale a Emma carbón activado para neutralizar lo que sea que haya en su organismo. Si me equivoco, habremos perdido 30 minutos. Si tengo razón, empezará a mejorar inmediatamente». La sala quedó en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores de Emma. Sebastián miró a los 2 médicos, con la vida de su hija pendiendo de su decisión. «Hágalo. Dele el carbón». El rostro del doctor Cromwell se puso pálido. «Sebastián,
Está cometiendo un terrible error. Quizás, respondió Sebastián, pero prefiero confiar en alguien que lo arriesgó todo para advertirme que en alguien que se apresura a abrir a mi hija. El carbón activado surtió efecto en cuestión de minutos. Los monitores de Emma comenzaron a mostrar una mejora casi inmediata. Estabilización de la presión arterial, aumento de la saturación de oxígeno, aumento gradual del recuento de glóbulos blancos a medida que su sistema inmunológico se recuperaba de la supresión artificial. El doctor Sinclair realizó el análisis toxicológico prometido en los fluidos intravenosos de Emma, mientras Marcus y Sebastián observaban cómo el color de la niña volvía a la normalidad. Los resultados confirmaron todo lo que Marcus había afirmado: inmunosupresores, agentes inflamatorios y compuestos que no tenían cabida en ningún tratamiento médico legítimo. «Dios mío», susurró Sebastián, viendo cómo los ojos de su hija se abrían por primera vez en horas. Vincent la estaba envenenando. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se va a poner bien. Una simple apendicectomía, un procedimiento ambulatorio, en casa en 2 días. El doctor Cromwell había desaparecido durante las pruebas, pero la seguridad del hospital lo encontró en el aparcamiento intentando huir. Su coche contenía pruebas del fraude, suministros farmacéuticos sin marcar, historiales de pacientes falsificados y documentos del seguro que mostraban millones en reclamaciones fraudulentas durante 2 años. Emma apretó débilmente la mano de su padre. «Papá, ¿por qué me duele todo?» Sebastián se secó las lágrimas de los ojos. «Vas a ponerte bien, cariño. Vas a ponerte bien». Se volvió hacia Marcus con profunda gratitud. «¿Cómo voy a poder agradecértelo? Le has salvado la vida». Marcus miró el pequeño rostro de Emma y vio en sus rasgos a su propia hija perdida. «Solo abrázala todos los días. Dile que la quieres. No des ni un solo momento por sentado». Pulsa suscribirse si crees en la responsabilidad. Dale a me gusta si se ha hecho justicia y comenta tus opiniones a continuación. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo se ha destapado la corrupción médica? Porque el capítulo final está a punto de revelar el verdadero poder de la redención. El doctor Sinclair regresó con los resultados de pruebas adicionales. «Marcus, hemos encontrado pruebas de al menos otros 12 pacientes que recibieron tratamientos similares en los últimos 18 meses. Has sacado a la luz una operación de fraude a las aseguradoras a gran escala. Las implicaciones eran abrumadoras. El doctor Cromwell había estado envenenando sistemáticamente a niños para justificar cirugías innecesarias, generando millones en facturas médicas fraudulentas y destruyendo vidas jóvenes por lucro. El FBI llegó al Mount Sinai a las 4:17 de la madrugada y su investigación se amplió más allá del simple fraude a las aseguradoras para incluir posibles cargos de homicidio. 3 niños habían muerto bajo el cuidado del doctor Cromwell durante el año anterior, muertes que podrían haber sido asesinatos disfrazados de complicaciones médicas. El doctor Cromwell estaba sentado esposado en la oficina de seguridad del hospital, con su licencia médica suspendida a la espera de cargos penales. Su plan había generado más de $8 millones en reclamaciones fraudulentas al seguro, al tiempo que ponía en peligro a docenas de niños. «Doctor Reynolds», dijo la agente Sara Martínez, revisando las pruebas de Marcus. «Su documentación va a ser crucial para el enjuiciamiento. Sin su intervención, quizá nunca hubiéramos descubierto esto». Marcus asintió con cansancio. «Ojalá hubiera tenido el valor de hablar antes. ¿Cuántos niños sufrieron porque yo estaba demasiado destrozado para confiar en mis propios conocimientos?» Sebastián lo escuchó desde el pasillo, donde estaba prestando declaración.
Salvó la vida de mi hija. Eso es lo que importa ahora. Emma ya tenía programada una apendicectomía adecuada para la mañana siguiente, una intervención sencilla y rutinaria que le permitiría volver a casa en unos días, sin protocolos experimentales, sin emergencias inventadas, sin fraudes médicos disfrazados de intervenciones para salvar vidas. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre el Mount Sinai como langostas, atraídos por la historia de un médico sin hogar que había sacado a la luz la corrupción médica gracias a su firme determinación. Marcus se vio empujado a un protagonismo no deseado, con las cámaras siguiéndole por los pasillos donde horas antes había sido brutalmente golpeado. Dr. Reynolds, le llamó un periodista. ¿Qué se siente al pasar de ser un vagabundo sin hogar a un héroe médico en una sola noche? Marcus se detuvo, reflexionando sobre la pregunta. Nunca fui un vagabundo. Era un médico que había perdido el rumbo. Lo único que cambió esta noche fue que recordé por qué me hice médico en primer lugar. 6 meses después de destapar el fraude médico en Mount Sinai, el doctor Marcus Reynolds se encontraba en su nueva oficina del Johns Hopkins Children's Hospital. La ventana daba al puerto de Baltimore, y la luz del sol se filtraba a través de las revistas médicas y los artículos de investigación que, una vez más, llevaban su nombre como autor principal. El hospital le había ofrecido el puesto tras revisar su papel en el caso Cromwell. Sus conocimientos sobre el fraude farmacéutico habían dado lugar a una investigación a nivel nacional que reveló tramas similares en 17 centros médicos de todo el país. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ahora requería su asesoramiento sobre protocolos de tratamiento sospechosos. Sebastian Ashworth había sido fundamental en la resurrección profesional de Marcus. Su empresa de capital riesgo había donado $2 millones para crear el Centro Reynolds de Ética Médica, dedicado a prevenir el fraude sanitario y proteger a los pacientes vulnerables de los médicos depredadores. Emma estaba prosperando. Su apendicectomía había sido un éxito y solo le había quedado una pequeña cicatriz que le recordaba lo cerca que había estado de convertirse en otra víctima de la codicia médica. Le había escrito una carta a Marcus con su cuidadosa letra de niña de 8 años. Gracias por salvarme la vida cuando todos pensaban que solo eras un vagabundo. Mi papá dice que los héroes vienen en todas las formas. La carta estaba enmarcada en el escritorio de Marcus, junto a las fotos de su difunta esposa e hija. El dolor nunca desaparecería por completo, pero se había transformado de una culpa destructiva en una motivación protectora. Cada niño al que ayudaba ahora honraba la memoria de la hija que no pudo salvar. La doctora Margaret Sinclair había sido ascendida a jefa de personal en Mount Sinai, en parte debido a su manejo de la crisis de Cromwell. Había implementado nuevos protocolos que exigían una revisión secundaria de todos los tratamientos experimentales y la consulta obligatoria de cualquier paciente que mostrara un deterioro inesperado. El protocolo Marcus Reynolds, lo llamaba ella durante las conferencias médicas, aunque Marcus prefería considerarlo simplemente como sentido común, aplicado a circunstancias poco comunes. El juicio del doctor Vincent Cromwell fue noticia en todo el país. La Fiscalía presentó pruebas de un fraude médico sistemático que se prolongó durante 3 años y afectó a 47 niños de familias adineradas cuyos seguros cubrían procedimientos experimentales. Marcus testificó durante 6 horas y su experiencia en farmacología pediátrica proporcionó pruebas irrefutables de envenenamiento deliberado. El jurado vio grabaciones de Cromwell cambiando bolsas de suero. Escuchó el testimonio de padres cuyos hijos habían sufrido innecesariamente y revisó registros financieros que mostraban millones en reclamaciones fraudulentas al seguro. El veredicto fue unánime.
culpable de todos los cargos de fraude al seguro, negligencia médica, poner en peligro a menores y 3 cargos de homicidio en segundo grado por los pacientes que habían muerto bajo su cuidado. La jueza Patricia Morrison condenó a Cromwell a 45 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Su traición al juramento hipocrático representa el peor abuso posible de la autoridad médica, dijo. Usted transformó la curación en daño, la esperanza en horror, la confianza en trauma. La licencia médica de Cromwell fue revocada de forma permanente. Sus bienes fueron confiscados para indemnizar a las familias de las víctimas. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción médica en los libros de texto y cursos de ética de todo el país. La investigación más amplia reveló una red de médicos en varios estados que habían estado llevando a cabo planes similares. 37 médicos fueron arrestados, se revocaron 61 licencias médicas y se identificaron más de $50 millones en reclamaciones fraudulentas. Marcus encontró una sombría satisfacción en la justicia, pero su atención siguió centrada en la prevención más que en el castigo. Había creado una organización sin ánimo de lucro llamada Safeguard Pediatrics, dedicada a formar a los trabajadores sanitarios para que reconocieran los signos de fraude médico y protegieran a los pacientes vulnerables. 2 años después de la noche que lo cambió todo, Marcus regresó al Mount Sinai para una ceremonia especial. El hospital inauguraba una nueva ala dedicada a la medicina de urgencias pediátricas, financiada por Sebastian Ashworth y bautizada en honor a los niños que habían sido víctimas de fraude médico. Emma Ashworth, que ahora tenía 10 años y gozaba de buena salud, cortó la cinta junto a Marcus y su padre. Su sonrisa podría haber dado energía a todo el hospital. El doctor Marcus me salvó la vida cuando todos pensaban que solo era un vagabundo, dijo a la multitud reunida. Mi papá me enseñó que los héroes no siempre tienen el aspecto que esperamos. El centro Emma Ashworth de Medicina de Urgencias Pediátricas atendería a los niños independientemente de la capacidad de pago de sus familias, con medidas de seguridad incorporadas contra los protocolos de tratamiento fraudulentos. Todos los procedimientos serían revisados por médicos independientes y todos los protocolos experimentales estarían sujetos a una rigurosa supervisión. Marcus también había vuelto a encontrar el amor. La doctora Sarah Martínez, la agente del FBI que había investigado el caso Cromwell, se había convertido en su compañera tanto en lo profesional como en lo personal. Se habían casado en una pequeña ceremonia 6 meses antes, con Emma como niña de las flores y Sebastián acompañando a Sarah al altar en lugar de su difunto padre. Su trabajo conjunto se extendió más allá del fraude médico a una defensa más amplia de la asistencia sanitaria. Habían creado una fundación que proporcionaba asistencia médica a las personas sin hogar, reconociendo que la curación requería algo más que medicina. Exigía dignidad, respeto y el reconocimiento básico del valor humano. El lema de la fundación provenía de la experiencia de Marcus. Todas las voces merecen ser escuchadas, independientemente de las circunstancias desde las que hablan. En las noches tranquilas, Marcus recorría los campamentos de personas sin hogar de Baltimore, proporcionando atención médica a personas que la sociedad había olvidado. Había aprendido a reconocer los signos de conocimientos ocultos entre los marginados, antiguos profesores, ingenieros, artistas e incluso otros médicos cuyas vidas se habían visto truncadas por tragedias, adicciones o simplemente mala suerte. Algunas noches se encontraba con otras personas sin hogar que poseían conocimientos cruciales que podían salvar vidas. A diferencia de su propia experiencia, estas voces ahora eran escuchadas, respetadas y tenidas en cuenta.
El sistema estaba aprendiendo poco a poco que la sabiduría no requería una dirección permanente. Emma visitaba la oficina de Marcus cada pocos meses, normalmente llevando obras de arte que había creado o historias que había escrito sobre héroes que no parecían heroicos. Su imaginación se había visto moldeada por la noche en que aprendió que la salvación podía surgir de las sombras de la sociedad. Sebastian se había convertido en uno de los amigos más cercanos de Marcus, su vínculo forjado en la crisis y fortalecido por el respeto mutuo. Había dejado el capital riesgo para centrarse en el trabajo filantrópico, utilizando su riqueza para apoyar la investigación médica y los programas de defensa de las personas sin hogar. «Me devolviste a mi hija», le dijo a Marcus durante una de sus cenas habituales. «Pero más que eso, me enseñaste a ver a las personas en lugar de las circunstancias. Ese es un regalo que sigue dando frutos». El efecto dominó siguió extendiéndose. Las facultades de medicina exigían ahora cursos sobre ética sanitaria que incluían el caso Cromwell como ejemplo aleccionador. Los servicios de urgencias de todo el país habían implementado protocolos para escuchar fuentes inesperadas de información médica. Y lo más importante, la historia había cambiado la forma en que la sociedad veía la falta de hogar. La transformación de Marcus de vagabundo a héroe había desencadenado un debate nacional sobre el potencial oculto de las poblaciones más vulnerables de la sociedad. Una tarde, mientras Marcus estaba en su oficina contemplando el horizonte de Baltimore, iluminado por la puesta de sol, pensó en el largo camino recorrido desde la desesperación hasta la redención. 4 años atrás, lo había perdido todo y quería desaparecer. Esa noche, volvía a salvar vidas, volvía a tener amor, volvía a tener un propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de Sara. Emergencia en Hopkins. Una mujer sin hogar afirma que el turno de noche está envenenando a los niños de la sala de oncología. Dice que solía ser enfermera. ¿Te suena? Marcus sonrió y cogió su abrigo. Voy para allá. Algunas batallas nunca terminaban, pero ahora tenía un ejército de aliados que entendían que el heroísmo tenía muchas formas y que la sabiduría hablaba con muchas voces, incluidas aquellas que la sociedad prefería no escuchar. El ciclo de rescate y redención continuaba, una voz olvidada tras otra. ¿Qué opinas de esta historia? Si estuvieras en el lugar de Sebastián, habrías tenido el valor de confiar en alguien a quien la sociedad había descartado por completo. Deja tus comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o devuelto la fe en las segundas oportunidades, pulsa el botón de suscribirse para ver más historias reales de redención. Pulsa el botón de me gusta si crees que todo el mundo merece dignidad y respeto. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que su experiencia importa, independientemente de sus circunstancias. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, cada persona con la que te cruzas por la calle tiene una historia. Algunas de esas historias pueden ser la clave para salvar vidas, pero solo si estamos dispuestos a escuchar con el corazón en lugar de juzgar con los ojos. Tu historia aún no ha terminado.